cuando eras un niño, ¿no? Claro. Estamos hablando de nuestros viajes. Hace 20 años él era un niño, yo ya era un adulto. Y estuvimos ambos en Brasil, en Manaos. Yo me recorrí Brasil, estuve una semana en el Amazonas. Pescamos pirañas, comimos de todo. Bueno, allí sí que hay naturaleza. Manaos impresionante, porque Manaos además es una ciudad muy con una ciudad riquísima a principios del siglo XX. Como consecuencia del caucho. Con allí cantó Caruso. Allí cantó Caruso, efectivamente. Porque hay un palacio de la ópera copiado del de París. Así es. Impresionante, eran multimillonarios, porque el caucho, claro, se utilizaba para todo, ya por desgracia. Ya no es lo mismo, ¿no? Pero los caucheros, que yo por la selva veía muchos campamentos de caucheros abandonados ya y tal, bueno, es impresionante. Bueno, y es verdad, querido Agustín, que es impresionante cuando ves la serie y de pronto, como tú bien dices, aparece esa cúpula del Teatro de la Ópera, dices, mío, ¿cómo pasa esto en mitad de la selva? Un escenario de cine, parece un decorado de cine. Pero bueno, estábamos hablando de Andalucía, tranquilos que no es Brasil a debate, ni nada de eso. Orlando está tomando un sorbo de agua, porque quería rematar algo. Y ya pasamos a temas un poquito más pedestres, porque yo quiero preguntaros por el señor Juan Márquez. ¿Vale, Andrés? Ahora me... Ya me estás mirando, ¿no? Hombre, Orlando, no. Orlando, rematamos tema ecológico. Bueno, como he dicho anteriormente, los artibles de la bahía pues se dedican al conocimiento a dar conocimiento a los ciudadanos de la naturaleza. De las riquezas que hay. Exactamente, y nos interesa tanto los niños. Bueno, los niños normalmente casi siempre estamos en los colegios, más de 2.000 niños han pasado por los artibles de la bahía dando charlas, inventándose cosas para que los niños se entretengan, utilizando la mitología también, ¿no? Se interesen y se enamoren de esto. Y en todo caso, los adultos es también una especie de reto que nos hemos lanzado, el jubilado. Cuesta muchísimo trabajo llevarlo a esta parte. O sea, la frase típica es: yo ya he trabajado bastante, yo llevo jubilado 5 años y sigo... Tengo muchas obras por ver, no puedo dedicarme a otra cosa. Y entonces, con la Diputación, pues he tenido la suerte de preparar, para el otoño lo vamos a preparar, un encuentro de mayores de 60 años del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Fenomenal. Con una especie de ponencia, va a ser un día de convivencia totalmente. Todo esto es copiado de una serie de actos que yo he ido por la ESA, invitado por el Partido Socialista de Andalucía, una serie de charlas, de mesas redondas. En todo caso, pues lo presenté a la Diputación, al presidente de la Diputación, el alcalde de San Fernando, y entonces la Diputación ha dicho sí para realizarlo en otoño. A 200, 300 jubilados con 60 años, pues vamos a intervenir. Sabe cosas, Alejandro. Sí, y vamos a intervenir, o sea, durante todo el día, desayuno, almuerzo, visita al Pinar de la Algaida, con monitores, exactamente. Vamos a intentar hacer el primer paso para que en realidad... Pues hay que tener más conciencia del tesoro que tenemos. Bueno, yo creo que a grosso modo sí tenemos conciencia, ¿vale? Pero no estamos concienciados, ¿vale? Parece una perogrullada, pero es cierto. Sabemos que Andalucía tiene una riqueza extraordinaria, pero nos falta ponernos en marcha y en funcionamiento para protegerla. Y para saberla desarrollar, que genere oportunidades económicas. O sea, exactamente. Que hay que dar ese salto mental, decir, es que eso es una oportunidad. No puede percibirse el respeto por el medio ambiente como un obstáculo al desarrollo económico, todo lo contrario. Eso es una fuente de riqueza, de verdad que sí, inagotable, sobre todo para el sector más dinámico de la economía que tenemos en Andalucía, y no solamente en Andalucía, sino en España, que es el turismo. El turismo es el motor que nos va a sacar verdaderamente del desempleo, y ahí tenemos un gran aliado, que es el patrimonio natural que tenemos, no solo en Andalucía, sino en España entera. Es que eso es básico. ¿Queréis añadir algo, Andrés, o cambiamos de tema? Me parece bastante acertado, ¿no? Y que es el único flotador que tenemos ahora mismo, que es el turismo. Yo no diría ni flotador, yo diría manguitos. Manguitos y uno, ¿eh? Vamos con una es manguito y con la otra vamos remando, ¿no? Y das vueltas, porque si rema con un solo brazo. Y esto ya, muy en serio, a veces ya de alguna vez podemos sobre todo equilibrar esa estacionalidad en la dependencia del sector turístico que nos tiene también tan esclavizados, ¿no? A depender de los meses altos sobre todo del estío, y luego pues saber también que tenga un enganche fuerte el turismo en el resto de los meses, que un año tiene 12 meses, no tiene solamente 3, ¿no?
Luis. Yo lo que quiero decir es que las infraestructuras las tenemos. O sea, la madre naturaleza, como decía hablando, ha creado para nosotros pues la provincia de Cádiz con su sierra, con sus playas, la provincia de Almería con el Cabo de Gata, la sierra de Huelva, la sierra de Córdoba, eso lo tenemos. Y lo que hay es que Granada, Jaén, todas las provincias. O sea, las tenemos. Lo que hay es que cuidarlas y concienciarlas con organizaciones como las que tiene Orlando y ayudado de los políticos para dar a conocer eso a quien nos trae el dinero que lo tiene ahora mismo, que es Alemania, a España y por lo menos generar muchos puestos de trabajo, pero no solo en verano. No solo en verano, sino hacer una cosa continua que sea durante todo el año, sea una industria no de 3 meses o de 4. Claro, solo la imagen, me parece que Orlando ha puesto antes la imagen claramente. La fotografía es justamente un señor fotógrafo con un teleobjetivo gigantesco, generalmente es alemán o centroeuropeo o extranjero, y viene a hacer fotografía a los pájaros, a nuestros pájaros. ¿Es así, Orlando? Sí. Mientras nosotros pasamos por allí, que llevamos toda la vida pasando, y no nos ha despertado el menor interés. Pero que no son uno, que son grupos enteros de gente que viene, que se pone con sus miradores, con sus cosas, y es una cosa extraordinaria. Siempre te llama la atención que un pájaro pequeño, muy pequeño, venga de 17.000 kilómetros a comer aquí, a este verdadero manjar que tiene. Es que son 800 metros de bajada mareal. Imagínate la cantidad. Pues no vienen los alemanes a pasar aquí bien, pues vienen también sus pájaros. Claro, vienen también sus pájaros. A la marea, al faro, al chato. ¡Hay pájaro! Bueno, un poquito de humor, es viernes, estamos ya de veranito. Yo estoy deseando que nuestro amigo Andrés nos hable del último capítulo de esos otros animales, reptiles, ¿no? En este caso, de esos, cuestión ecológica que la Junta de Andalucía también tiene entre manos. Seguimos con zoología, que es el fondo de los reptiles, ¿no? Yo estoy deseando que nos dé su... En los juzgados hay bastante fauna y flora, y eso lo hemos visto sobre todo en el año este largo ya que lleva de instrucción en el caso del expediente de regulación de empleo irregulares, y es cierto que esta semana... Sorpresa en gran medida, porque todos esperábamos que, en función de cómo iban discurriendo la declaración de Juan Márquez Contreras, que fue director general de Trabajo entre 2008 y 2010, él justo coge el testigo después de Francisco Javier Guerrero, que está encarcelado por el caso, pues en función de cómo fue discurriendo la declaración, que entrara en la cárcel, o sea, que la juez decretara prisión sin fianza, como... ocurrió tanto con Guerrero como con el exconsejero Antonio Fernández y como con el chofer de Guerrero, ¿no? Que los tres actualmente están en prisión. Sin embargo, pues el segundo día de declaración, al final la juez, después de acabar y que la Fiscalía pidiera, la Fiscalía Anticorrupción tampoco pidió prisión y tampoco lo pidieron ninguna de las partes, y entonces pues decretó libertad, eso sí, con cargos, ¿no? Con 4 cargos, y además a lo largo de toda la declaración, que además son casi 200 folios, bastante extensa, pues ahí dedica un capítulo de casi 30 folios la juez a detallar pormenorizadamente todas las irregularidades en las que incurre Juan Márquez, y que son bastante significativas, y podemos desde permitir a sabiendas la inclusión de intrusos, como pasó por ejemplo en Calderinox, en unos de los ERE, a sabiendas no cumplir la normativa europea, saltarse también la normativa o sea, toda la normativa para dar, ¿no?, todas estas ayudas, porque ni se publicaron en el BOJA, ni hubo ningún tipo de publicidad, y en definitiva lo que hizo Juan Márquez fue seguir con ciertos apaños que se hicieron, seguir con el procedimiento que se venía de la etapa anterior, que era de toda la etapa de Francisco Javier Guerrero, ¿no? Y a mí lo que me parece más grave de todo, y la juez lo pone de manifiesto en la declaración, es que, sabiendo, dice la juez, entre comillas, fehacientemente, de las irregularidades que se estaban cometiendo en la Consejería de Empleo, pues en lugar de ponerlo en conocimiento de la justicia, que es lo que se debería de haber hecho, pues sin embargo lo que se hizo fue tapar estas irregularidades y continuar con un proceso. ¿Y por qué sabía, además fehacientemente, Juan Márquez que estas irregularidades se estaban produciendo? Porque incluso algunos informes que él mismo encargó, que los encargó por ejemplo a Pricewaterhouse para
auditar todas las ayudas que está recibiendo el conglomerado de las empresas de Sayago y de Rosendo, dos exconcejales del PSOE del Pedroso, pues se está viendo claramente pues que había una trama perfectamente urdida. O en el caso del chofer, que luego resultó que se estaba gastando gran parte del dinero en cocaína, también hay otro informe que apunta, por ejemplo, que estas empresas pues se crearon poco antes de recibir las ayudas. En definitiva, que esto mucho antes de que saltara el escándalo, y estamos hablando del año 2009, se conocía todo y Juan Márquez lo ocultó. La última interrogante, y con esto acabo: entonces, ¿por qué Juan Márquez no ha ido a la cárcel? Es lo que yo te iba a preguntar ahora. ¿Por qué no? Porque su antecesor... Como Juan Palomo, yo me lo, claro, me lo pregunto. Bueno, ahora me voy a preguntar a mí mismo. Me lo pregunto y me lo respondo. ¿Por qué su no antecesor está en prisión y él no. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si Juan Márquez hubiera declarado hace unos meses, probablemente hubiera ido a la cárcel. Yo tengo el convencimiento de que hubiera ido a la cárcel a tenor de las graves irregularidades que pone de relieve la juez. No ha ido, ¿por qué? Porque hay un dato que es fundamental, y es que la Audiencia Provincial resolvió recientemente a favor del chofer de Guerrero que pudiera quedar en libertad bajo el pago de fianza. Y además, en breves días y además en breve plazo de tiempo, y lo veremos, lo discutiremos en este programa, probablemente la audiencia resuelva también a favor de Antonio Fernández para que pueda estar en libertad bajo pago de fianza, lo que contradice los autos de prisión ordenados por la juez. Entonces yo creo que aquí ha pesado que la juez haya dicho: no voy a poner a otra persona en prisión para que la audiencia vuelva a revocar me enmiende la plana. Claro, me enmiende la plana respecto a la decisión que yo había tomado. Y entonces ese me parece el asunto fundamental para que no haya ido a la cárcel. Pero si se echa un repaso, si se ve toda la cadena de irregularidades en la que incurre en solamente 2 años este director general de Trabajo, pues se ve que los ilícitos penales son palmarios para que hubiera ido a la cárcel como el resto. Hombre, Andrés, a mí lo que me sorprende, no sé qué opinión tendrás, pero que este señor me parece que es el que ha dicho que las cosas no se publicaban en el BOE porque la gente no lee el BOE. O sea, que no, ¿sí? O sea, una cosa de impresión. No, dice bueno, pero es que los trabajadores no leen el BOJA. Y entonces le pregunta a la juez seguidamente, le dice, bueno, los empresarios sí que al menos los empresarios lo leerán, ¿no? Y además, también en la declaración le dice, tenga usted en cuenta que habrá trabajadores de todos los niveles, ¿no? Habrá trabajadores que sí lean el BOJA y trabajadores que no lean el BOJA. ¿Y por qué le dice esto a la juez? Se lo dice porque desde el primer momento lo que ha puesto la juez de manifiesto era que para acceder a estas ayudas, como no había ningún tipo de publicidad en torno a ellas, pues solamente te podías enterar si eras o estabas en la órbita o el Partido Socialista, de la Junta de Andalucía o de los sindicatos, que son los que tenían conocimiento de estas ayudas. ¿Esto qué es lo que conculca? Pues derechos constitucionales como la libertad de oportunidades, la transparencia y la igualdad, ¿no? Y la publicidad, es un principio básico. O sea, yo cuando esta semana digo, esto sacado, me parece, de un periódico, o sea, el titular, ¿no? De un país de estos bananeros, ¿no? Con perdón de la expresión, ¿no? Por las bananas y por esos países que produzcan bananas, ¿no? Pero me quiero referir en el sentido de que, hombre, tú no puedes, un Estado de Derecho, es decir, la osadía que ha tenido este señor de decir esto en sede judicial es una bofetada al sentido común y a cualquier principio, ¿no? Es decir, no creo que se haya hecho un gran favor él a sí mismo diciendo que no se publicaba porque nadie lee el BOJA, ¿no? Claro. En este caso. Y hay más declaraciones, vamos, que yo he tenido oportunidad de leerme a fondo en la declaración, además que es bastante extensa y tiene algunas perlas que hoy, por ejemplo, nosotros publicamos en La Razón, ¿no? Y entre ellas, la juez le pregunta por el informe que le encarga al bufete Garrigues en julio del 2009, un año aproximadamente después de que él llegara a la Dirección General de Trabajo, y le dice que si ha leído ese informe, porque ese informe, entre otras cosas, le inhabilita porque él no es competente para otorgar esas ayudas, sino que el competente es el titular de la consejería, y dice que él no tiene tiempo para leerse un informe de 200 páginas. Entonces le replica a la juez, porque además el interrogatorio fue bastante tenso, y le replica a la juez diciéndole, bueno, que no son 200 páginas y que esto se lee en media hora. Dice, bueno, yo para leerme un informe de 200 páginas tardaría un año.
Este es el perfil. Este es el perfil. Pero hay un problema de base. Un problema de base que yo creo que trasciende incluso a este caso de los ERE y que a mí me preocupa más todavía, ¿no? Y es que se eligen determinados perfiles. Juan Márquez es un cargo netamente político. Un cargo político que fue teniente de alcalde de su pueblo, de Lucena del Puerto, que fue delegado provincial, que él reconoce que los estudios que tiene son meramente de bachillerato. Pese a esto, maneja en torno a 154 millones de euros, que son los que pasan por sus manos en 2 años. Y entonces el problema que yo veo de base, de raíz, que es el que apuntaba, es que se busca una serie de perfiles poco molestos para que, pues para eso, para que no haya ningún tipo de fiscalización y no poner a un funcionario que es el que se debe no a un partido, sino que se debe al cumplimiento de la ley. Y esto es lo que te dicen todos los funcionarios con los que hablas, ¿no? Que al final esta serie de puestos, sobre todo que manejan, de direcciones generales, que manejan muchísimo dinero, pues desgraciadamente se busca esto para... Pero es que en estos últimos tiempos en los que la Junta de Andalucía ha degenerado, ¿no? Pues el drama ha sido no poner de verdad a la administración con los funcionarios habilitados y con las personas capacitadas para poder llevar la administración. Y eso es lo que se han quejado tantísimos funcionarios. Es que ha habido una administración paralela, Andrés. Ha habido, con todos los organismos autónomos, con todas esas empresas autónomas, ¿qué es lo que ha habido? Ha habido una usurpación de la función de la administración por parte que tenía que llevarse a cabo por parte de los funcionarios y se ha puesto en manos de personas muy del partido, muy gente cuadros del partido, con poca formación, y que ha pasado esto. ¿Cuántos dolores de cabeza? Griñán, lo que pasa es que se lo confesará a su almohada. ¿Cuántos dolores de cabeza se podía haber ahorrado Griñán si hubiese puesto de verdad la administración en manos de los habilitados, en manos de los funcionarios y en manos de la gente de verdad, no solo que sabe, sino que además está preceptivamente obligado que es así? Al final, ¿qué les ocurre? Pues de aquellos polvos, estos lodos. Eso es un drama. Yo, de verdad, cualquier persona que está al frente de las administraciones que vengan de lo político, la mayor garantía, y seguro que hay muchos alcaldes que nos están escuchando, muchos cargos públicos que nos están escuchando, qué confianza y qué garantía no es, si acaso, ponerlo todo en manos de los funcionarios, de la gente habilitada, que además tienen la obligación siempre de actuar correctamente. Siempre, porque saben que eso va en el propio... estarían cometiendo... Y porque tienen blindado su puesto de trabajo también en función del estatuto básico. Justamente, pero que tienen una obligación, obligación de informar, obligación de hacer las cosas correctamente. Nos quedan 2 minutos. Me parece que es el momento ya de entrar en nuestra agenda de fin de semana. Hombre, yo, querido Agustín, yo lo que les recomiendo a los amigos que están aquí hoy en el plató y a todos los que nos estén viendo ahora mismo en Andalucía, todo el que pueda escaparse este fin de semana al pueblecito de Vejer, pueblo de los pueblos blancos de Cádiz, pero con la ventaja de que está a muy poco espacio, muy pocos kilómetros de la costa, de esa gran costa que es los Caños de Meca, y toda esa costa. Yo recomiendo de verdad a todo el que pueda este fin de semana acercarse al pueblecito de Vejer. Digo pueblecito porque lo digo con cariño, es un gran municipio, pero un municipio precioso y sobre todo con unas playas impresionantes, como son las playas de Caños de Meca, playas de estas vírgenes, playas que yo creo que la gente que va allí sabe respetar ese patrimonio y luego, hombre, pues subirse al pueblo y tomarse luego allí una cañita fresquita al fresquito de Vejer. ¡Qué rico! Vejer y Caño de Meca. Por cierto, que en Caño de Meca hay mucho televisivo allí. Efectivamente. No son nada torpes los televisivos. Orlando, para el fin de semana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué recomiendas? Brevemente. Bueno, el que no conozca el Pinar de las Breñas en Barbate merece la pena introducirse en él. Si va acompañado por alguien que lo conozca o por un monitor, sería impresionante hasta llegar al acantilado. La cantidad de enebros que existe en esta parte, que no existe en ninguna parte de España. O sea, el enebro bordeaba toda España, pero cuando la Armada Invencible se cargaron todos los enebros para la realización. Y entonces quedan ahí, y nosotros tenemos en el Pinar de la Algaida 3 enebros que están creciendo perfectamente. 3 enebros perfectamente. Pues allí otra opción que tenéis para todos los que quieran ir para allá. Orlando, muchísimas gracias. Bueno, yo estaré por la playa familiar, la playa de la Victoria, porque tengo 2 pequeños enanos y la mujer que la tengo desatendida con el tema del trabajo. Anda que en mal sitio, Luis, anda que has dicho me voy a ir. Y nos iremos al chiringuito a tomarnos la cervecita fresquita, que es un bien cultural andaluz, el chiringuito. Eso es nuestro también. Don Andrés. Pues yo voy a estar trabajando el fin de semana para variar, y desde luego, si no estuviera trabajando me iría a Herrera, Sierra Sur,
calle Jacinto Benavente número 8, que es mi casa, que ese es el mayor parque natural que hay en España. Excepto alojamiento singular. Excepto alojamiento singular, ¿no? La guía de alojamiento singular. Ese es el gran parque natural. No hay playa, no hay monte, pero... Sí, te llevas bien con el dueño, ¿qué más quieres? Hay gazpacho fresquito. ¡Oh, qué rico! Cerveza, ¿no? Pues ha dado la dirección, puede haber un montón de gente que va esta tarde. De Sevilla. De Sevilla, porque hay otra Herrera, que es Herrera del Duque, que está... No, Eso es Badajoz. Badajoz, donde es que Carmen allí Sevilla tengo un tenía íntimo su amigo, finquita. o sea, el que tiene el museo. Os recomiendo... de enfermería. Yo recomiendo que os vengáis a cualquier parte. Si os queréis venir a Cádiz, os venís a Cádiz. Que queréis ir a la Sierra Norte de Sevilla, vais. A Córdoba, a Jaén, a Málaga, cualquier parte de Málaga, a Almería. Bueno, el caso es que yo, como siempre, voy a darme unos minutos de felicidad en el Spa Cádiz Plaza, porque es un gran hotel y porque está en una gran ciudad que se llama Cádiz. Andaluces, feliz fin de semana, cuidaos muchísimo y nos vemos el lunes.